Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 1 minuto. Soy Ernesto Rivera. José Emilio Pacheco, aquel maravilloso poeta mexicano, tiene una frase que explica mucho al personaje que me acompaña esta noche. Decía José Emilio Pacheco: no leemos a otros, nos leemos en ellos. Y la poesía y los poetas tienen una cualidad mágica que nos permite leer en ellos nuestras propias sensaciones y sentimientos. Hay una manera de ver el mundo que solo es posible de ver a través de la poesía. Una de los poetas que en Costa Rica nos ofrece esta manera de ver el mundo se llama Osvaldo Sauma, maestro de muchas generaciones en el Conservatorio Castella, antologador, ciclista empedernido, habitante destacado de San Pedro y poeta. Buenas noches, Osvaldo. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Qué gusto tenerte en el programa esta noche. Un placer estar con vos de nuevo. Aquí hablar de la poesía es fundamental en estos tiempos de pandemia. Creo que no ha dejado de sonar en los oídos de mucha gente la poesía, a pesar del aislamiento. Gracias al Zoom y a la red, pues hemos estado en contacto con otros poetas de diferentes latitudes y ha sido muy beneficioso, muy reconfortante y muy halagador. Osvaldo, claro que sí. En estos tiempos se necesitan vacunas, se necesitan bistecs y se necesitan poetas para sobrevivir a la pandemia. Vos llegaste al Castella para trabajar 3 meses y te quedaste 30 años. Por ahí pasaron muchísimos artistas, músicos, bailarines, muchos luego fueron incluso escritores. ¿Cómo te influyó a vos el trabajar con niños y adolescentes por tanto tiempo? Es una retroalimentación muy enriquecedora. Yo pues no me sentía profesor ni había estudiado para ser un docente. Sin embargo, llegué ahí por las circunstancias. Las circunstancias me llevaron, estaba sin trabajo y un amigo poeta hondureño, José Luis Quesada, un gran poeta, en paz descanse, me dijo, él tenía el taller, que si yo lo podía tomar, porque él iba para Honduras en un viaje que no podía retrasar. Y yo fui y empecé, no sabía nada, él no tuvimos tiempo de hablar ni cuál era su dinámica para dar las clases, pero bueno, la intuición me llevó a lo primordial, a la lectura, y empezamos a compartir lecturas con los alumnos, y bueno, eso fue enriquecedor tanto para mí como para ellos. Yo les empecé a leer lo que a mí, como dice José Emilio, lo que a mí, donde yo me había leído, y bueno, empecé a compartir esos grandes escritores que tuvimos la dicha de poder leer y los movimientos que se dieron en Centroamérica, gracias para mí a 2 antologías, o una antología brillante de los mexicanos, digo, para mi generación, de Octavio Paz y José Emilio Pacheco y otros poetas que hicieron esta compilación. Eso fue para mí y para mi generación muy importante. Y luego fue
la Educa, ¿no? La editorial universitaria centroamericana. Ahí nos nutrimos todos, leímos a Roque, leímos a todos los grandes poetas de Centroamérica y y después ya de otras latitudes, pero ahí conocimos la poesía de Roque, la poesía de Carlos Martínez Rivas, y toda una generación de poetas que nos marcó y que ya sabemos que Nicaragua es un continente poético en sí mismo y de ahí nos nutrimos también muchísimo, gracias a las venidas de escritores centroamericanos que por distintas razones vivían aquí entre nosotros. Osvaldo, cuando uno ve una obra como la tuya, una obra leída por varias generaciones, traducida, premiada, uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿cómo alguien se decide a convertirse en poeta? ¿Cómo fue en tu caso? Un día te levantaste y dijiste, me voy a dedicar a la poesía. No tenía ningún asomo para eso. En la universidad, bueno, después de salir del colegio, empecé estudiando química, de ahí no me gustó y me pasé a agronomía, de agronomía tampoco, me pasé a derecho y de derecho a periodismo, que fue el que más cercano estuvo. Yo sí puedo decir que fui mal estudiante, pero un buen lector. Y la lectura de los textos que nos ponían, por cierto, muy bien seleccionados por Joaquín Gutiérrez y otras figuras que constituían los libros que leíamos a través del Ministerio de Cultura, de Educación. Y bueno, de ahí, yo creo que yo no fui detrás de ellos, sino que la poesía me encontró. Sí, creo que eso es, mi destino fue ese, se fue haciendo de circunstancias como la del Castella. Yo ya te dije, no estudiaba, no tenía esa intención. De joven no tuve ningún elemento que me acercara a la poesía, sino cuando ya empecé a terminar el quinto año de colegio. En el quinto año de colegio, yo os cuento esta anécdota, pero no se cansen, pero fue la realidad. Un compañero de quinto año estaba en el Vargas Calvo, el profesor de matemáticas paró la clase y dijo, mire, Sauma, usted va obligado a un 9 en matemáticas, no creo que se lo saque. Deje matemáticas para recuperación y trate de sacar las otras materias. Y yo le dije, sí, tiene razón. Y Carlos Rapso, mi amigo, me dijo, mae, usted parece un río. Cuando ve una piedra, la rodea, preséntese, yo lo ayudo. Le dije, no, profesor, me voy a presentar. Bueno, y así fue. Y estudiamos, me enseñó a estudiar, lo que nunca había aprendido, y pasé con muy buenas notas todas las materias de quinto año. También me dio 2 libros, que ahí es donde empezó este camino de la poesía. Me dio 2 libros, uno, Carta de un gusano a Jesucristo, de Gironella, un escritor español, discípulo de Giovanni Papini, y Una burbuja en el limbo, de Fabián Dobles. A través de esa burbuja en el limbo encontré al escritor, al artista, al muchacho disco lo que había sido, compensé todos mis temores y realmente me abrió la puerta el loco Ríos, el vagabundo Ríos, de esa novela maravillosa donde se muestra un estudiante que no cumple la normatividad de todos los alumnos,
sino que por el contrario se escapa, le gusta hacer estatuitas en ramas de café, estatuitas de ángeles. Y ahí entendí yo lo que era el arte. Entonces, lo primordial era esas figuras que él tallaba en las ramas de café. Y eso era lo que yo entendí, que empezaba a rayar esos primeros poemas. Y de ahí vinieron otros, y bueno, y las primeras publicaciones, y ahí, pues, la letra escrita lo hace a uno creer que es escritor en un principio, y bueno, seguí. Qué lindo, Tuve Osvaldo, muchas dudas siempre. qué lindo, Osvaldo, Incluso, esto que decís. Trabajaba en el Ministerio de Cultura, todavía no había publicado nada, y a una secretaria le pedí que le llevara mis poemas a un poeta que trabajaba ahí, costarricense. Y bueno, las leyó y... ¿Aló? Sí, es Sí. un poco raro esta conversa así a distancia y con el audífono de a ratos, pero te decía que qué lindo esto que decís de que la poesía te encontró, y qué lindo también que hayas traído a la charla a don Fabián Dobles, una figura maravillosa de la literatura costarricense. Yo te propongo que nos leas algo de tu trabajo. ¿Te animás con un texto, con uno de tus textos, a leerlo ahora, en este momento? Sí, claro, lo leo. Dale, te escuchamos. Utopía del solitario. Busco una palabra que sea cabeza de manada, y tras ella las demás se anuden una en la otra, fértiles entre el fuego de lo que se perdió. Una palabra que contenga en sí misma el secreto de lo indecible y la clarividencia de lo ya dicho, que enlace las islas del corazón y en cada una de ellas el mar reviente manso sus insomnios. Una palabra prodigiosa que borre al enemigo con solo nombrarse y a la vez ciñe un espejo donde uno se vea en el otro y el otro se vea en uno y en lo inmemorial. Una palabra que evoque a la lluvia y sus azares y como el viento visite las comarcas y haciendo pan comulguen con ella todos los hombres. Qué lindo, Osvaldo. Qué lindo escucharte y qué lindo escuchar esa palabra prodigiosa de la que hablas. En tus cursos del Castella se leía mucha poesía con los muchachos. Eso ahora cuesta mucho. Digo, lograr que los chicos lean libros de papel, libros en general, es difícil ahora. ¿Qué leías con las muchachas y con los muchachos de 12, de 15 años? ¿Cómo hacías ese milagro de que ellos disfrutaran leyendo? Bueno, era buscar libros que no fueran complicados y que tuvieran que ver con la época en que ellos estaban, de adolescentes. Y habían muchos libros que podía tomar para compartir, ¿no? Pues me acuerdo que de Mian, por ejemplo, también muchos cuentos del Llano en Llamas,
O sea, todo lo que pudiéramos de la literatura y lo que yo estuviera cercano. Entonces, se fueron acercando, fui dándoles libros para que se llevaran, libros que después me devolvían, hacíamos comentarios de lo que habíamos leído, y bueno, y resultó una dinámica muy enriquecedora. Y yo diría que todavía, bueno, no lo digo yo, lo dicen mis alumnos: profe, usted no sabe lo que yo le agradezco por haberme puesto a leer a tantos escritores maravillosos. Bueno, y así fue. Esa fue mi gran doctrina, por decirlo de una forma. Porque Chávez decía que Osvaldo lo que tiene de bueno es que nos enseña a leer. Y puede ser que ese sea mi gran atributo. No sé cómo tampoco sé, tengo una metodología, ni mucho menos. Pero es como un grado intuitivo de vos sabés qué alumno está necesitando cuál texto. Un poco eso, y en esa dinámica de lo intuitivo, pues logré acertar en muchas ocasiones. Osvaldo, la mayoría de los escritores tienen un linaje del cual los escritores parten en general de una tradición. ¿Cuál es la tradición de tu poesía? ¿En cuáles poetas te formaste vos? Ya te digo, a mí ha sido la circunstancia, ¿no? De estos poetas. Así me llegó Fabián. De otra manera, un viaje que fui a Nueva York, estaba La Amada Inmóvil en la casa de mi tía, y yo lo ponía ese disco maravilloso, y ahí entonces conocí a Amado Nervo y Plenitud, y ahí eso se legaba a otros. En ese tiempo yo todavía estaba apenas saliendo del colegio, años 69, 70, y entonces en ese viaje a Nueva York me hice discípulo, por decirlo de alguna forma, de este poeta y de otros poetas de esa generación. Y así fui, pero también la novela me marcó mucho. La novela y el tiempo de los 60s, 70s, Kerouac y los poetas Beatnik y mucha gente, pero sobre todo los poetas centroamericanos, porque aquí vinieron a estudiar muchos poetas, José Luis Quesada, Fausto Madariaga, Álvaro Urtecho de Nicaragua y otros, los hermanos Santos, y hacíamos reuniones en los restaurantes chinos y nos leíamos y nos corregíamos, y ahí nació una dinámica, y ahí me sentí yo acuerpado. A través de ellos conocí al magistral Carlos Martínez Rivas y a otros poetas nicaragüenses desde ese entonces, y bueno, y eso sí fue ya, digamos, la dinámica de taller, de aprender, de corregir a través de ellos, y bueno, y dio resultados, y ahí, bueno, hasta encontrar uno la voz propia. Osvaldo, a la hora de las influencias extraliterarias, creo que tu abuela y sus relatos también influyeron en tu poesía. ¿Cómo eran esos relatos de tu abuela? Mira, mi abuela me contaba, pues no cuentos así exactamente, sino más que nada sus viajes en carreta a Sabanilla, a veranear o a Punta Arenas, los gentes que fueron sus primos y parientes, los Quirós, los Guzmán Quirós. Entonces ahí fui con ella, ella me dormía en su mecedora mientras yo la escuchaba contar sus anécdotas y sus cuentos. Y así fui creciendo. Ya yo, o sea, conocer a leer a Fabián o en dobles o a Joaquín,
ya yo conocía todas esas cosas a través de mi abuela, porque era lo que narraban Fabián en sus cuentos de Tatamundo, y también era Joaquín en su hoja de aire, y entonces era una Costa Rica que mi abuela me había transmitido sin saberlo, y que después yo iba a husmear en ese mundo tan rico y encontrarme dichosamente con esos personajes que admiraba y que tuve la dicha de conocer y compartir con ellos. Fabián me pidió que hiciera el prólogo a la última edición de La burbuja en el limbo, lo cual para mí fue como cerrar un círculo maravilloso, magistral de la magia de la palabra. Y bueno, y también a Joaquín lo conocí, llegaba a los talleres del lunes, y Isaac Felipe después, y Virginia Grutter y toda esa gente de las letras costarricenses. Tuve la dicha de convivir, aunque fueran unos momentos, con ellos, y eso también ayudó a buscar mi voz. Hace unos años, el escritor argentino Bioy Casares me decía en una entrevista que él de pronto estaba afeitándose frente al espejo y mientras se quitaba la espuma se le ocurría una novela o un cuento, que de pronto la trama estaba ahí, que se le revelaba, se le llegaba. En tu caso, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo te llega la poesía? Ya veo que afeitándote no, porque no te afeitas. Tenés una barba de muchos años. Sí, no, pero me la recorto. Mira, en realidad yo creo en el dictado, creo en el duende, creo en la musa, creo que el poema debe llegar y llega. No es que uno esté ahí, no sé, yo digo siempre que Hemingway decía, yo espero a la inspiración trabajando. Y yo decía, pues, da igual esperarle en una hamaca, ¿no? Porque total, la inspiración es lo que esperamos. Los poemas hechos o muy pensados o muy académicos o con muchos recursos no son lo mío. Me parece que lo mío es más visceral, más de un tiempo y un dictado que uno siente las campanillas que lo anuncian, y toma el primer lápiz, el primer papel, lo que esté al alcance de la mano, una servilleta, la factura, y ahí anotar las primeras cosas. Yo creo mucho en eso del lápiz y escribir a mano. Creo también en eso. Me gusta. Hellman decía que para él pasar del lápiz al lapicero fue un abismo, y que fue más abismal pasar del lapicero a la máquina de escribir, y que tal vez no iba a entrar en la computadora. Pero sí, nos chateamos una par de veces por la computadora. Es impresionante eso porque uno piensa que en ese dictado, en esa espera de que la inspiración llegue, también se pueden haber perdido muchos textos en donde no había un papel a mano, no había un lapicero a mano. Se te perdieron ideas, sentimientos poéticos que por ahí decías, me tendría que haber sentado a escribir y no lo hice. Sí me ha pasado, pero sobre todo en la bicicleta. Tengo que inventarme un método que pueda ir grabándome. Estoy en esa, porque muchas cosas me vienen a la cabeza cuando ando en bicicleta. Probablemente por la serotonina y todo eso que uno despierta. Pero me vienen casi poemas hechos, y después, cuando trato de recordarlos, solo agarro fragmentos.
Y estoy pensando en poderme grabar. ¿Te parece si nos vamos con otra lectura? Nos Ok, despedimos sí. con una lectura, si te parece. Me parece. Bueno, el que salió, lo agradezco, es que esa luz no me deja, aquí tal vez. Ubícate No tranquilo. importa si me muevo así. No, dale, perfecto. Viejo niño, padre mío. Me miré tan asustado, tan niño, padre, cuando la muerte anunció en tus ojos su llegada irrevocable. Hubiera querido decirte gracias, despedirme de vos con un abrazo, recordarte que Dios te había desde siempre perdonado. Dios perdona a todos los que apuestan la vida por la vida, los que improvisan con el coraje del corazón la ruta de su existencia y sus azares. Yo solo hubiera querido decirte que te amo, que amé tu altivez entre los altivos, tu humildad entre los humildes y ese terco orgullo forjado en la noble arena de los desiertos. Hubiera querido llevarte, Padre, frente a la tumba de tu Padre. Hubiera querido que perdonaras en vida el abandono que en vida te hizo el que yace ahora abandonado en Puerto Padre. Hubiera querido que te fueras sin ese peso en el costado, que en la otra orilla fuera más ligera tu carga, que dejaras las heridas de este lado. Ya podés irte en paz, viejo niño, Padre mío. Ya los nietos hablan de vos como si no te hubieras ido, como si fueras una presencia que sabemos perpetua en nuestras vidas. No temas, no bien traspases el túnel de la luz, las huríes te devolverán tu corazón de niño. Jugarás de nuevo entre el sol de los muertos y le daré a mi Padre el abrazo que en su muerte no pude darle, a mi Padre que yace ahora abandonado en Puerto Padre. Muchas gracias, Osvaldo. Ahora que te pongas el audífono, ahí está. Muchas gracias, Osvaldo. Una maravilla tenerte. No, gracias a vos. Una maravilla tenerte en la pantalla de Canal 13. A los poetas. No, gracias. A los poetas hay que homenajearlos. Mira, hay que homenajearlos así, cuando están en plenitud, como estás vos. Me encantó tenerte en la pantalla. Muchas gracias y a mí haber participado. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande. Gracias a ustedes también por estar ahí. Homenajear a nuestros poetas, a nuestros artistas, grabarlos, registrar sus voces, su manera de leer. Todo eso es parte del patrimonio cultural, es parte de la televisión pública de Costa Rica. Trabajamos para usted. Somos eso, la televisión pública de Costa Rica. Nos dicen que los animales son el alma de la naturaleza. Esta semana, la extinción de los animales. Pero los animales llevan una historia de tragedia,